se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, esa palabra, porque entonces hace la transición. Esa palabra, porque entonces, le está diciendo, ¿hasta qué? Hasta que cumplas la palabra, hasta que vivas la palabra, hasta que creas la palabra, hasta que hagas de esta palabra el ancla de tu fe. Le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunto, ¿cuántos quieren que su camino sea prosperado? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que le vaya bien en la vida? Todos. ¿Quiere usted que le vaya bien en la finanza? Claro que sí. ¿Quiere usted que le vaya bien, hermanos, en la salud? Claro que sí. ¿Quiere que su familia esté a gusto? Claro que sí. Haga de la palabra de Dios el pan de cada día para usted. Mire, hermano, la palabra de Dios nos amolda al propósito de Dios. La palabra de Dios nos amolda a los planes de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a consagrar nuestras vidas para agradar y para cumplir el propósito de Dios. En el Salmo 119, un salmo muy largo, por cierto, es el salmo más largo de la Biblia. En el Salmo 119 leemos aquí, hermano, las palabras de un hombre que pudo entender el valor de la palabra de Dios. David, en el Salmo 119, en el versículo 9, David dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, diga usted, ¿con qué limpiaré? Dígalo conmigo. ¿Con qué limpiaré mi camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué guardará el hombre su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué guardará la mujer su camino? ¿O con qué limpiará? Con guardar su palabra. Y el versículo 11 del mismo Salmo 119, David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, mis hermanos amados, qué hermosa es la palabra de Dios. Qué lindo cuando usted viene y abre su palabra y la empieza a leer, pero nunca lea la palabra pensando en Juanito y pensando en los otros hermanos, ¿verdad? Porque a veces leemos la palabra y cuando encontramos un versículo bonito decimos, wow, ¿cómo hago para que el hermano Juanito lea este pasaje? ¿Cómo le queda este pasaje a él? No lea la palabra de Dios pensando en el otro, lea la palabra de Dios pensando en usted. Cuando usted lea la palabra de Dios, usted diga, ¿qué Dios me está queriendo decir con esta palabra? Léala una, otra y otra vez y de repente usted va a agarrar el mensaje. Y usted va a decir, gracias Señor, porque tú me has hablado a través de esta palabra. Créanme, hermano, que no hay cosa más preciosa que levantarse por la mañana y leer la palabra de Dios. Esa palabra que tú leas por la mañana te va a marcar por todo tu día. Cuando vengan los problemas ahí en el trabajo, cuando vengan las dificultades en el trabajo, cuando de repente que hay una bronca que tú no estabas esperando, pero te tocó. Pero cuando usted se enfrenta a ese problema, esa palabra que marcó tu corazón en la mañana te va a fortalecer. Esa palabra el Espíritu Santo la va a usar para darte la victoria. Mire, hermano, quien pelea la batalla por usted y por mí es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sabe cómo las pelea? Por la palabra. Las pelea por la palabra. Pablo dijo en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es, dígalo, la palabra de Dios. Dice que hablando de todo el armamento de un soldado, Pablo dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los cristianos, hermanos, nos identificamos porque amamos la palabra de Dios.
Mire, las estadísticas dicen, yo estaba leyendo unas estadísticas, si estas estadísticas son verdad, estamos en problemas. Las estadísticas dicen que el 95% de los cristianos evangélicos no leen la palabra de Dios. Si esta estadística es verdad, estamos en serios problemas. Quiero hacer una pregunta retórica. No me va a responder, por favor. ¿Cuánto lee su Biblia? ¿Cuánto lee la palabra usted? ¿La lee todos los días? ¿La lee una vez por semana? ¿La lee nomás cuando viene a la iglesia? No me responda. El Espíritu Santo sabe cuál es su respuesta y sabe cuál es su condición. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no espere tener fortaleza en el momento de la prueba. Usted va a llorar, usted va a gritar desesperado porque no tiene el ancla de su fe que es la palabra de Dios. Algunos hermanos nos damos el lujo de venir a la iglesia sin la Biblia. A lo mejor aquí no, ¿verdad? Pero en otros lugares del mundo. Cristianos en la iglesia sin la Biblia. Un soldado va a la guerra sin rifle y se lo almuerzan, se lo desayunan. La Biblia, hermanos, es el arma, una de las armas poderosas que Dios nos ha dado para pelear la guerra espiritual. Y yo no sé por qué, pero quiero hacer un llamado a los hombres. Díganme a los hombres, por favor. Quiero hacerles un llamado y se lo estoy hablando como hombre, como su amigo, porque Dios tiene un trato con ustedes, por respeto de las hermanas. Pero cuando Dios llame a cuentas por su familia, Dios no le va a preguntar nada a ellas. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, ¿quién fue la que pecó primero? Eva. ¿A quién llamó Dios a cuentas? Adán. Por eso le digo con mucho respeto con mis hermanas, pero el trato directo de Dios es con usted, varón. Cuando Dios pida cuentas por su matrimonio, no le va a preguntar a ella, le va a preguntar a usted. Cuando Dios pida cuentas por sus hijos, no le va a preguntar a ella, le va a preguntar a usted. Cuando Dios pida cuenta de cómo se manejaron sus finanzas, de cómo se manejó todo en casa, no le va a preguntar a ella, le va a preguntar a usted. ¿Y sabe por qué lo estoy diciendo, hermanos? Porque los días que vienen, hermanos, van a ser días desafiantes. Y yo quiero verlo a usted levantarse como un campeón. Quiero verlo a usted levantarse como un héroe. Quiero verlo levantarse a usted y pararse aquí con su familia y decir como dijo Josué. Porque este hombre, en un momento cuando la gente quería retroceder, este hombre se paró y él dijo: escojan ustedes a quién van a servir. ¿Quieren servirle al Dios de los amorreos, que está al otro lado del río? Pero yo y mi casa, dijo Josué, le serviremos a Jehová. Ahí en Josué 24:15 usted lo va a encontrar. Josué, hermano, se determinó por su casa y dijo: yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo quiero pedirle a los hombres que tenemos aquí en esta tarde, diga conmigo con convicción, con autoridad, diga: yo y mi casa le serviremos a Jehová. Eso que usted acaba de declarar ahorita, Dios se lo escuchó y Dios lo tomó en serio. Dios lo va a usar a usted, Dios lo va a usar como el sacerdote, Dios lo va a usar como el líder, Dios lo va a usar a usted como el hombre que va a emprender en la casa. Nunca espere usted que sea ella la que toma la iniciativa para orar. Hermana, por favor, no me malentiendan, ¿verdad? Pero usted es parte importante, pero no sé por qué estoy hablando esto, pero no estaba, hermanos, en mi bosquejo, pero yo quiero verlo a usted levantarse como un hombre de Dios en este año. Sí, Señor, aleluya. No espere que sea ella la que esté diciendo: mira, alístate, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que llegar temprano. No espere que sea ella, varón. Levántese usted y dígale: este es el día del Señor y tenemos que estar temprano, porque Dios ama la fidelidad. Y cuando usted viene temprano, Dios les bendiga, porque vinieron bien temprano ahora. Me siento orgulloso en esta tarde, hermano. Dios les bendiga, los felicito. Así se hace.
Y de ahora en adelante vamos a decirle: Dios, te vamos a dar a ti lo mejor. Sí, amén. Lo mejor, el mejor tiempo que usted tiene, la mejor alabanza que usted tiene, la mejor gratitud para Dios. Vamos a darle a Dios lo mejor. Apóyese en la palabra de Dios. Haga de la palabra de Dios el pan de cada día. Ya no la tenga guardada allí, hermano. Ya no la tenga. Algunas Biblias están ya todas polvosas, ¿verdad? Porque ya hace un rato que no se usan. Dele uso a la palabra de Dios. Y termino aquí, en esta tarde, bajo este consejo que le estoy dando de apoyarse en la palabra de Dios. Dice David en el Salmo, en el versículo 105 de Salmo 119, dice David: lámpara es a mis pies tu palabra. Una de las cosas bien importantes en este tiempo que estamos entrando, y óigame bien, vamos, hermanos, pronto a entrar en una época, bueno, ya se está viviendo, pero se cree que en este tiempo vamos a entrar en una época de la apostasía. Usted se va a encontrar por todos lados con maestros, se va a tropezar con maestros. A donde quiera que vaya se va a encontrar con maestros que le van a querer a usted enseñar algo contrario de lo que usted ha aprendido en su corazón. Dice la palabra de Dios que en los postreros días vendrán hombres burladores, ¿verdad? Enseñando herejías y mandamientos de hombres, y que se apartarán de la palabra de Dios. Pero cuando usted ha llenado su mente y su corazón de la palabra, que se olvide el diablo, no lo va a poder mover de la fe a usted, porque usted tiene el ancla de su fe, que es la palabra de Dios, bien arraigada. Cuando usted ha hecho de la palabra de Dios la fortaleza de su vida, usted va a caminar como de día y no de noche. David dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Usted va a poder mirar el sendero por donde va caminando. Usted va a poder conocer las doctrinas erradas que van a venir a quererlo estorbar a usted. Yo le hablaba la vez pasada, acabo de comprar un libro que se llama ¿Cuál camino? Los 13 caminos, las 13 avenidas que el diablo va a querer llevarlo a usted, diciéndole que va para el cielo, pero mentira del diablo, no va para el cielo. Hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo, nuestro amado Salvador. Jesús. Somos, póngase de pie por favor en esta tarde. Somos usted y yo una generación de conquistadores. Yo quiero dejarle esta palabra para terminar. Somos una generación de conquistadores. No alcanzaría el tiempo para narrar la transición entre el capítulo 34 de Deuteronomio, porque el capítulo 1 de Josué es la continuación del capítulo 34 de Deuteronomio. Pero allí veamos nosotros, hermanos, que la orden de Dios para Josué era para una nueva generación. La generación de Moisés había terminado. La generación de Moisés se quedaron al otro lado del río. La generación de Moisés no quisieron cruzar el río. Pero ahora Dios le da una orden a Josué que levante una nueva generación. Dígale a su vecino que tiene a su lado, dígale: tú eres parte de una nueva generación. Esta nueva generación es la generación que conquista, es la generación que arrebata, es la generación que destruye las obras del mal, es la generación que planta el reino de Dios. Esta nueva generación es la generación que no se echa para atrás por nada. Mire, Josué les dijo, hermanos, allí en los versículos siguientes, en el capítulo 1, dijo: las mujeres y los animales y los niños se van a quedar al otro lado del río, pero ustedes, los valientes, la palabra clave aquí es valiente, diga conmigo: valientes. Dijo Josué: pero ustedes, los valientes, se van a ir conmigo a cruzar el Jordán, porque vamos a tomar posesión de la tierra que Dios nos da. Dios levanta una nueva generación de conquistadores. Oh, mis amados hermanos, en este año usted y yo vamos a ser testigos de la gloria de Dios.